domingo más, en el cual estaremos hablando, ¿verdad? Esta palabra que Dios trae para nosotros. Yo le voy a pedir que me acompañe a Mateo capítulo 4, verso del 1 en adelante. Y vamos a cubrir los primeros 11 versículos. Vamos a hablar acerca de la tentación en el momento en el que pasamos por una situación difícil, en el cual difícilmente salimos victoriosos. Y aquí vamos a ver 3 ejemplos de lo cual vemos que Satanás trató de tentar a Jesús. Y si Satanás trató de tentar a Jesús, entonces yo creo que el resto de nosotros pues somos también, ¿verdad? Blancos para esta tentación. No sé si usted alguna vez se ha sentido tentado por alguna razón, pero la tentación viene para atacar 3 puntos específicos. La tentación se manifiesta en nuestra necesidad. La tentación, ¿verdad? Se manifiesta en nuestra necesidad para probar si en realidad nuestras convicciones en el Señor son mayores que nuestra necesidad. También se pone a prueba, ¿verdad? La fe. Nuestra fe también a veces es tentada. Y finalmente, la obediencia. También somos tentados en la obediencia. Entonces, las 3 tentaciones mayores solamente vienen para atacar en realidad nuestra integridad. Viene nuestra necesidad, viene a poner a prueba nuestra fe, viene a poner a prueba, ¿verdad?, nuestra obediencia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué parte está usted siendo tentado en estos últimos meses, en este tiempo, ¿verdad?, de dificultad y de aislamiento? ¿Qué tentaciones vienen a su vida? Y a veces nosotros pensamos que hay un sinfín de tentaciones, pero si usted se fija bien, normalmente encajan en estos 3 patrones. Usted puede decir, es que a mí me está tentando por el lado del dinero, es una necesidad. Es que me está tentando por el lado de mi salud, es la fe. Es que me está tentando en el trabajo, pues es la obediencia, la integridad, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros aquí cómo, a pesar de que se manifiesta en una gama distinta, ¿verdad?, de acercamientos de la tentación hacia nuestra vida, en realidad está tentando estas 3 áreas. Y eso es en lo que yo quiero ondear en esta mañana. Este domingo vamos a ondear en este tema, porque hoy más que nunca estamos atravesando por momentos de incertidumbre, por momentos en que nuestra integridad espiritual, moral, ¿verdad?, está puesta en juego, donde nosotros podemos, ¿verdad?, fácilmente caer en alguna tentación, y que debemos de estar firmes, especialmente cuando se trata de nuestras convicciones, especialmente cuando se trata de nuestra fe y de obedecer a Dios, ¿verdad? Y de ahí es de donde vamos a empezar. Mateo nos lleva en el capítulo 4, acababa Jesús, ¿verdad?, de ser bautizado por Juan, acaba de descender a las aguas del bautismo, y acaba de dar Dios testimonio de él, diciendo, ¿verdad?, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y posteriormente, ¿verdad?, en el capítulo 4 empieza diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Entonces era parte de su ministerio de Jesús. Él tenía que pasar por todas las cosas que atravesamos nosotros como creyentes. El creyente, cuando ya sale públicamente, decide confesar, ¿verdad?, su fe. Cuando sale a la luz, ¿verdad?, para darse a conocer como creyente, pues tiene pasos que seguir. Hay que reconocer a Dios, hay que bautizarse. Y después empieza el ministerio, pero durante los primeros meses la tentación es muy fuerte. La tentación viene porque Satanás está tratando de disuadirte, ¿verdad? De ese nuevo responsabilidad que has adquirido en Dios. De ese amor y de esa entrega que has decidido entregar a Dios. Y dice lo siguiente, si me acompaña por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí, ¿verdad? Como dijimos hace un momento, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este tipo de ayunos que estaba haciendo aquí Jesucristo es un ayuno que te ayuda a prepararte. Normalmente se hace una sola vez en la vida. A mí me ha tocado hacerlo en 2 ocasiones. Pero ese ayuno, una vez que lo haces, tu vida espiritual cambia. Y eso es lo que estaba pasando aquí con Jesús. Él se estaba preparando para un ministerio, se estaba preparando para atar al hombre fuerte que está en los aires. Cuando yo fui de misionero a China, tuve que verme en la necesidad, ¿verdad?, por mandato del Señor, de hacer un ayuno de esta índole, precisamente para sujetar al espíritu, ¿verdad?, que estaba, a la potestad que estaba sobre ese país. Entonces sí, es un ayuno que te ayuda y que te puede dar la fortaleza para llevar a cabo, ¿verdad?, cualquier tipo de ministerio. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando nosotros hablamos de esta situación, ¿verdad?, de que Jesús estaba atravesando, sabemos, ¿verdad?, que la primera faceta de su ayuno es la debilidad y el hambre. El hambre después de 40 días de ayuno es fuerte. La experiencia que yo tuve, ¿verdad? Los primeros 5 o 6 días son muy difíciles porque tu cuerpo demanda comida. Posteriormente, el cuerpo entra en un estado de hibernación. En otras palabras, empieza a entender que ya no vas a comer. Entonces empieza a comerse a sí mismo, empieza a alimentarse del mismo cuerpo interiormente. Pero cuando ya se llegan los 30 días, 32 días, empieza una debilidad física. Al decir ya 34, 35 días, ya difícilmente puedes levantarte, ya no rindes. Solamente puedes estar en pie un mediodía y el resto del día tienes que estar recostado o sentado. Ya no tienes fuerza física, ¿verdad? Espiritualmente la fortaleza es increíble. Finalmente, ¿verdad? Cuando se termine el ayuno, tu mente, que sabe que vas a terminar en unas cuantas horas o en un par de días el ayuno, empieza otra vez a recobrar esa necesidad, sabiendo que ya se le va a ser permitido comer de nuevo. Entonces tu mente empieza a reprogramarse, tu sistema empieza a reprogramarse y te empieza a dar un hambre tremenda, ¿verdad? Pero eso no sucede hasta el final. Durante el tiempo de hibernación o en el momento en el que tú estás alimentándote de ti mismo, no te da hambre. Nada de hambre. Puedes estar sentado con alguien que está comiendo, pero tu sistema ya está programado a que se alimenta de sí mismo. Y eso es lo que le estaba pasando al Señor Jesús en esta ocasión. Él estaba empezando a alimentarse de sí mismo, estaba bajo un ayuno muy riguroso, que pocas personas lo hicieron en la Biblia, entre ellos Moisés, Elías. Y después de ahí, ¿verdad? Aparece el tentador.
Jesucristo, por supuesto, ya su vista espiritual, bueno, aunque Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el Señor, su vista espiritual me imagino que siempre estuvo abierta, pero también es cierto que al final de los 40 días tu vista espiritual se abre, y puedes ver con claridad lo espiritual. Entonces dice aquí, ¿verdad? Dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué tendría que hablar de piedras? ¿Por qué tendría que hablar de pan? Hay mucho simbolismo. Y podemos tomarlo desde un tipo de simbolismo y educación espiritual, como también lo podemos hablar desde una perspectiva judía, o como lo podemos tomar como una perspectiva, ¿verdad?, física. Si nosotros nos vamos a lo físico, que sería lo primero, podemos entender entonces que el Señor tenía 40 días de no haber comido, terminando tuvo necesidad de pan. Satanás viene al decirle, tú tienes poder, tú eres un ser, ¿verdad?, superior, un ser que tiene a su disposición el poder de Dios, y que puedes alimentarte por ti mismo. Con esas piedras las puedes convertir en pan y puedes alimentarte. ¿Por qué estás en este suplicio cuando tú mismo puedes, ¿verdad?, encontrar la salida fácilmente? Si nosotros lo vemos desde una perspectiva judía, era una fuerza, le estaba dando a entender, ¿verdad?, acerca de las piedras, ¿verdad?, que se conviertan en pan. Estaba hablando y diciéndole, si en realidad tú eres hijo de Dios, haz que los corazones duros se conviertan en corazones dóciles. Si en realidad tienes un ministerio, hoy es el tiempo de comprobarlo. Háblale a la gente a ver si se convierte. Eso es lo que le estaba diciendo desde una perspectiva simbólica. Cuando hablamos desde una perspectiva espiritual, estábamos hablando de la palabra de Dios. Estaba hablándole realmente. Satanás estaba poniéndolo a prueba si su necesidad era mayor que su necesidad, si su necesidad física era mayor que su necesidad por la palabra de Dios. Él estaba poniendo a prueba si Dios era más importante que su necesidad física. Por un lado tienes hambre, pero por otro lado sabes que aún no es el momento de comer. Es el momento de sujetar todas las necesidades que tú tengas y someterlas con la palabra de Dios. Es por eso que Jesús, entendiendo el significado espiritual, le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le estaba dando a entender, la palabra de Dios es el pan, es el maná del cielo, es el pan que yo necesito, y ese pan me puede alimentar, y el alimento espiritual es más importante que el alimento físico. Mi necesidad espiritual es más importante que mi necesidad física. Por lo tanto, no se verá perjudicada sí, podremos decirlo así, no se verá perjudicada mi necesidad espiritual por atender a mi necesidad física. Es cierto que la comida es muy importante para el cuerpo, pero la palabra de Dios es más importante para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. La palabra de Dios alimenta. En una ocasión más adelante a Jesús le preguntan, ¿ya comiste, Señor? Y le dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú estás sujeto a la voluntad de Dios, así no comas en 40 días, el hambre no va a venir. Así tengas la necesidad más importante, diferentes necesidades, económica, material, moral, personal. Siempre la necesidad de la palabra de Dios debe de reinar por encima de las otras necesidades. Y esto es algo que nosotros tenemos que poner por obra en nuestra vida. Tú tienes en tu vida muchas necesidades, sí, pero nunca vas a brincar la palabra de Dios por atender una de esas necesidades. Nunca vas a dejarte tentar para hacer algo malo cuando sabes que la palabra de Dios está por encima. Y a veces estamos pasando por momentos muy difíciles, estamos pasando por momentos que en realidad la tentación es tan fuerte porque nuestra necesidad es muy fuerte. Especialmente en estos días que escasea el trabajo, escasean mucho las cosas. Nos vemos a veces comprometidos en tratar de hacer cosas para poder salir adelante, para proveer.
pero que no honran a Dios. Y que mi necesidad por el pan espiritual debe de ser mayor que mi necesidad física. Muchas veces nos decimos, pero ¿qué respuesta puedo yo dar? Yo tengo una necesidad, sí. Nos vemos en esa necesidad porque nos hace falta también, hermano, estar buscando de Dios, estar constantemente en las manos de Dios para que no falte a ti el alimento, para que no falte las cosas necesarias para ti. Pero queremos orar hasta que ya tenemos el problema encima. Queremos arreglar las cosas cuando esto ya viene desordenado desde hace mucho tiempo. Para cuando viene un problema, hermano, es porque ese desorden ya tenía tiempo. Pero somos negligentes y no queremos poner atención. Muchas veces nos hablan hoy, ¿sabes qué? Tu hijo le pasó esto, tu esposo le pasó esto, a tu esposa le pasó esto. Y tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me lo esperaba? No, sí te lo esperabas. Ya tienes tiempo de estar batallando con tu esposo, ya tienes tiempo de estar batallando con tu esposa, tienes tiempo de estar batallando con los muchachos. Y cuando pudiste poner un orden no lo hiciste, cuando pudiste estorbar no lo hiciste, lo dejaste pasar. ¿Por qué? Por evitar una confrontación, evitar un problema. Pero ahora que se viene el problema, ahora que ya pasó, ahora sí me tomó de sorpresa. No es cierto, nada nos toma de sorpresa, porque nosotros cuando ya pasa algo, sabemos de dónde viene. Sabemos de dónde viene, es la verdad. Es la verdad. Mi madre se murió en 12 horas. ¿Podemos decir que nos tomó de sorpresa? No, mamá se miraba enferma desde hace más de un año. Pero su situación no se miraba tan mal. Y cuando vemos que algo no es muy apremiante, tratamos de dejarlo pasar. Y es cierto, ella nos decía, me siento bien, sí, me duele un poco, pero me siento bien, dentro de lo que cabe estoy bien. Se le estaba llevando con doctores, con médicos, pero veíamos su decadencia poco a poco. Y por más que hacíamos todo lo posible, orábamos todo, ya estaba sujeta a la voluntad de Dios. Pero no podemos decir, nos sorprendió, porque no es verdad. Todo lo que pasa en nuestra vida obedece a un desorden que tiene ya tiempo y que nosotros hemos sido muy negligentes en atender. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué puede pasar en tu familia por algo que no estás atendiendo ahorita? Antes de que algo afecte en el plano físico, primero empezó en el plano espiritual. Antes de que ya afecte y llegue el golpe físico, es porque ya en lo espiritual ya se trató de luchar mucho y no se tuvo éxito. Ahora, ¿qué puedo hacer para arreglar yo ahora lo físico que tengo un problema? Empieza por arreglar ahí arriba lo espiritual, para que luego también empiece a arreglarse lo físico, hermano. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces dejamos de orar, dejamos de preocuparnos, empezamos a darle rienda suelta a la tentación, a atender a nuestras necesidades por encima de la palabra de Dios, a pasar por alto las situaciones que estamos viviendo con nuestra familia, con nuestros allegados, por darle prioridad a esas necesidades en lugar de dárselas a Dios. Cuando Jesús dijo, el que no es capaz de amarme más que a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, no es digno de mí, no estaba jugando. Tú debes de amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas. Y cuando nosotros comprometemos ese amor, empiezan los problemas y las situaciones, los reclamos. Pero no debe de ser. Es tiempo de que despiertes. Empieza a arreglar tu vida y a arreglar la vida de tus hijos, ayudándolos, corrigiéndolos. Empieza a arreglar los problemas que has sido demasiado flojo o negligente para arreglarlos. Porque después, cuando los quieras arreglar, va a ser muy tarde. Jesús estaba diciéndole, es más importante la palabra de Dios que mi necesidad física de comer. Es más importante la palabra de Dios que cualquier necesidad que yo tenga. Yo no puedo saltarme la palabra de Dios para acomodar mi vida.
Al contrario, mi vida se tiene que acomodar a la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar esa lucha, esa tentación. Porque ¿qué es la tentación si no es luchar contra Dios? ¿Qué es la tentación si no es rebelarme contra Dios? ¿Qué es la tentación si no es algo que incita o insta en mí a hacer algo que contradiga la palabra de Dios? Es necesario, hermano, que nosotros empecemos a poner prioridades. Es necesario que nosotros nos empecemos a hacer prioridades en nuestra vida. ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Y qué es una necesidad? ¿Qué es algo que se tiene que atender inmediatamente? ¿Algo que se tiene que atender pronto? ¿O algo que se tiene que atender? Yo no sé cómo esté tu vida, pero no puedes pasarte por alto la palabra de Dios por traer pan a tu vida, por traer necesidades a tu vida, porque el pan representa en realidad tu necesidad física, tu tentación, eso que tu cuerpo pide y demanda. Puede ser cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier tipo de apetito. Sí, no estoy hablando solamente del apetito carnal, sino el sexual y demás. Todas esas pasiones bajas que vienen a nuestra mente, todas esas cosas que nos alejan de Dios, que nos tientan a estar lejos de Dios. Ese es el pan que se está hablando aquí. Cuando en realidad dice Jesucristo, no solo de eso se vive, no solo de eso es lo único que el hombre necesita. El hombre también necesita todo lo que sale de la boca de Dios. Necesita la palabra, necesita a Dios en su vida. Satanás se dio cuenta que Jesucristo no iba a comprometer su necesidad espiritual sobre su necesidad física. Entonces es tiempo de escalar. Si lo físico no pudo ser comprometido, vamos a comprometer la fe. Vamos a comprometer su credo. ¿Y qué tan convencido está de quién es Dios? Fíjese lo que dice el verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Mas Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí siguen siendo los mismos tres patrones y las mismas tres maneras de ver este punto de vista. Si lo vemos desde un punto espiritual, estaban hablando aquí dos personas que conocen el vocabulario espiritual. Y estaban hablando acerca de la confianza y de la fe que se le tiene que tener a Dios. Estaban hablando acerca de la prioridad de la fe en la vida de cualquier individuo. Satanás estaba utilizando la fe de una manera equivocada. Estaba tratando de aplicar la palabra de Dios de una manera equivocada. Estaba tratando de persuadir a una persona a aplicar la palabra de Dios en su vida de una manera equivocada. Y aquí es donde nosotros entramos, ¿verdad? En un debate. Jesucristo entendió perfectamente lo que Satanás estaba tratando de hacer con él. Y es por eso le dice, sí, eso está escrito, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Quiere decir, la escritura está escrita para que tú tengas fe y para que la creas, pero no para que abuses de ella. Está escrita
Y Dios es cierto, si yo ahorita por accidente o por descuido me llegara a resbalar, yo sé que el Señor está dispuesto a rescatarme y a cuidarme de cualquier pie, porque ahí falta otra para que tu pie no tropiece en piedra, es cierto. Me cuidará para que no me pase ningún accidente. Pero no porque yo sé esto, voy a ponerme en peligro. Y eso es lo que hablábamos la última vez, también aplica en la última predicación que se dio. No porque yo sé que el Señor me cuida y que este virus no va a entrar a mi casa o a mi vida, no significa que no voy a tomar mis precauciones, porque tampoco voy a tentar a Dios. Aquí el Señor, si lo vemos, ¿verdad?, estaba hablando de dos maneras. Aquí le está diciendo el Señor tu Dios. Jesucristo le estaba hablando todavía de una manera más profunda. Le dice, me estás tentando a mí y no debes, porque también está escrito que me debes respeto. Tú eres un ser creado, yo soy el creador. Y si lo queremos ver ya del plano tal y como nos lo está hablando a nosotros, que es el más sencillo, nos está ayudando a que confiemos en Dios y en su palabra y tengamos fe y que cuidemos nosotros de que nuestra fe esté bien validada. En una ocasión me dijo una persona, es que yo no puedo estar cerca ahorita de mi esposo, él se tuvo que ir a trabajar fuera. Y yo le dije, ¿y por qué no se va a vivir con él, hermana? ¿Para qué quieren estar separados? Es bueno que la familia esté junta. Dice, no. Dice, si yo no soy capaz de dejar ir a mi esposo por Cristo, no soy digno de él. No soy digna de él, me dijo. Y yo le dije, esa es una palabra mal aplicada. Porque cuando Jesucristo habló de amarlo más a él, cuando habló de no ser dignos de él si no dejábamos a parientes, hijos, estaba hablando porque eran los judíos que no iban a permitir, muchos de ellos, que sus parejas cambiaran de fe. Entonces era necesario que esas personas mejor se apartaran. En otras palabras, eso aplica cuando tú vienes de otra religión, ¿sí?, y vienes a Cristo, y que por amar tú a Cristo, tu esposo, tu esposa, tu familia te rechaza y te deja. Tú no vas a estar en una fe equivocada nada más por seguirle el cuento a tu familia. Ahora, tú no vas a provocar un divorcio, una separación, pero si el incrédulo no quiere vivir contigo, pues no quiere vivir, y tú tienes que vivir en paz para Dios. A eso es a lo que se refiere la palabra, pero no aplica por trabajo y porque uno tenga que estar allá y el otro acá, no, Señor. Eso no aplica así. Muchas veces se aplica mal la palabra. En una ocasión, cuando yo estaba en el seminario, un hermano que iba ahí empezó a hostigarme. Empezaba siempre todo el tiempo nomás conmigo y nomás me traía a mí. Siempre me estaba recordando la palabra de Dios y que esto y que el otro. Será a lo mejor que yo era muy joven y el Señor ya me había dado un entendimiento amplio de la palabra para entonces. Ya después con los años yo descubrí que esto es un don de Dios, ¿verdad? Que no es algo que sea porque yo sea inteligente, ni mucho menos. Es simplemente que Dios me ha dado un entendimiento en la palabra para aplicarla y para exponerla de una manera más amplia. Y no, como que el hermano no le parecía. Entonces, siempre quiso ponerme a prueba en mi fe. Y me acuerdo que él usaba mucho un verso. Yo en ese tiempo, yo cruzaba de Estados Unidos, del área americana, hacia el lado de México, porque yo venía a un instituto de asambleas de Dios aquí en Nuevo Laredo.
Y a mí me mandó mi pastor que ella había estudiado allí, no específicamente ahí, pero en esa fe de Asambleas de Dios, a pesar de que nosotros en la congregación ya no pertenecíamos a Asambleas de Dios, era una iglesia independiente, mas sin embargo, ellos ahí habían estudiado, era la doctrina que ella confiaba y que confiaba para mí, entonces me envió, ¿verdad? Me dio una carta de recomendación y me aceptaron. Y era muy inusual, porque Asambleas de Dios solamente acepta gente de Asambleas de Dios. Pero conocían algunos de los pastores locales, a mis pastores que habían pertenecido a esa fe desde años atrás, y me aceptaron con agrado. Y recuerdo que este hombre siempre me decía, este hermano me decía, necesito que me lleves a mi casa. Y para mí era un poquito difícil porque era desobedecer un poco a mis padres. Yo tenía permiso para estudiar acá, pero está hablando usted que yo tenía 18 años. Todavía estaba un poco joven para andar cruzando y de noche y todo eso. Entonces, y el hermano vivía hasta afuera de la ciudad de Nuevo Laredo, allá rumbo para la carretera de Anáhuac. Y pues yo iba para el lado opuesto, porque yo iba para la área céntrica de la ciudad y de ahí del centro cruza uno para la ciudad vecina en Estados Unidos. Entonces, yo sabía que iba a llegar una hora más tarde y pues mis papás me iban a llamar la atención. Entonces, pero él siempre me chantajeaba, y es la palabra correcta, me chantajeaba con la palabra de Dios. Y me decía, hermano, recuerde que si un hermano te pide que lo lleves 1 milla, llévalo 2. Y si te pide que le ayudes, ayúdale. Y yo en ese tiempo, hermano, todavía hasta la fecha, pero en ese tiempo yo iba empezando. Yo había sido criado en el Evangelio, pero llega un momento en el que tú ya tienes una experiencia personal con Dios. Yo la tuve a esa edad, como a los 17, 18, y fue algo bien hermoso. Yo amaba al Señor, y yo lo que la gente me pidiera, yo iba a hacerlo. Si pudiera ayudar, yo iba a ayudar. Y recuerdo que esta persona, yo la llevaba hasta allá, bien lejos. Me tardaba casi 20 minutos o media hora en llevarlo, y luego otra media hora y regresar hasta el centro, y ya era 1 hora, y luego todavía lo que cruzaba, lo que duraba el puente, la fila, y luego todavía llegar hasta mi casa. Ya llegaba yo muy tarde a mi casa. Entonces, estaba bien. Hasta ese entonces, mientras que no me regañara ni nada, pues no había problema. Pero hubo un día en el que estábamos celebrando el Día del Padre y íbamos a comer en Nuevo Laredo en un restaurante que aquí es muy famoso. Y yo recuerdo que ese día me volvió a decir lo mismo. Y yo fui y le dije al hermano que estaba encargado, le dije, hermano, no es una queja, siempre hago el favor, pero ahorita yo tengo un compromiso y es el Día del Padre, y si yo no llego, se va a ver muy mal que toda mi familia esté ahí y yo no. Ahora es un día para que yo honre a mi papá. Y me dijo, no te preocupes, yo lo llevo, tú vete. Ese día habíamos salido un poco más temprano. Habíamos salido a las 7, y a las 8 no habíamos quedado de reunirnos a cenar. Entonces, el hermano me insistió mucho que entonces yo no era un cristiano, y me lo decía delante de la gente se burlaba de mí, que si era cierto, que entonces por qué yo profesaba una cosa que no era. Y se acerca el hermano, el que me había dicho que él lo iba a llevar, y me dice, ven Chuy, ven. Y me dice en el oído, ¿qué es lo que él te dice? Le dije que lo lleve 2 millas, que si me pide que lo lleve un kilómetro, lo lleve 2. Dijo, exacto, eso es lo que vas a hacer. Y yo dije, ¿cómo? Sí, dijo, si su casa queda a cierta distancia, llévalo más para allá. Y yo me reí, la verdad. Yo dije, no voy a andar haciendo travesuras con el Señor, pero a veces es necesario que nosotros pongamos un alto a los abusos que la gente hace con la palabra de Dios. Y fui,
Le dije, sí, sí lo llevo. Yo me fijé y más o menos tengo una hora, sí la hago para ir hasta allá y regresar. Pues me fui. Y a ciertos kilómetros yo tenía que dar vuelta hacia el lado derecho. Y ella esperaba que yo llegara al lado derecho, lo llevara hasta su casa, pero yo me pasé en la carretera, no es para allá. Y él me dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Dijo, ¿ya te pasaste en la casa? Le dije, ¿qué fue lo que usted me dijo? Que si lo llevara 1 kilómetro, que si usted me pedía 1 kilómetro, yo lo llevara 2. Bueno, pues aquí está. Esta es la distancia. Ahora sí le pido que se baje de mi camioneta. Yo hice bíblicamente y ya cumplí bíblicamente lo que usted me pidió. Claro está que el hermano se puso muy nervioso. Ya estábamos prácticamente afuera de la ciudad. No había ya a esa hora quien pasara por él. Entonces le dije, súbase, hermano. Y lo llevé hasta su casa. Y le dije que esto le sirva de lección. Yo nunca le digo que no. Pero si yo tengo un compromiso y es el de honrar a mi papá, eso viene primero. Él jamás me volvió a pedir que yo le llevara a ningún lado. Sí me sentí muy mal, pero también entendí que hay gente que abusa de la palabra de Dios. Hay gente que usa la palabra de Dios para maltratarte. Hay gente que usa la palabra de Dios para pisotearte. Hay gente que usa la palabra de Dios para ridiculizarte. Hay gente que usa la palabra de Dios para hacerte ver como un ignorante. Cuando en realidad los que saben la palabra de Dios deben de ser humildes y deben de construir con la palabra de Dios, edificar con ella y no derribar ni destruir. Así que, si tú sabes palabra de Dios, si tú crees que sabes palabra de Dios, entonces sé humilde, úsala para bien, porque el Señor nos va a pedir cuentas de cada una de las palabras que salieron de nuestra boca. Nos va a pedir cuentas de cada vez que nosotros utilizamos su palabra y cómo la utilizamos. Entonces Jesucristo le estaba diciendo, es cierto, yo tengo la fe de que yo puedo hacer las cosas, pero también tengo el intelecto para pensar y para razonar y para entender que no necesito poner a Dios a prueba para creer. Porque si yo tengo que poner a Dios a prueba, entonces eso ya no es fe. Eso es tentar a Dios. Pero si yo le creo a Dios sin necesidad de ponerlo a prueba, entonces eso es fe. Y Dios se agrada de eso. Es por eso que usted tiene que diferenciar entre tener fe o poner a Dios a prueba. ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted tiene fe o pone a Dios a prueba? ¿Qué hace usted? ¿Cómo está viviendo usted? Yo le recomendaría que tuviera fe en Dios. Deje que Dios sobre su tiempo, deje que Dios haga las cosas. Y no se tiene usted que poner en una situación difícil o en un aprieto para comprobar que Dios puede hacer algo por usted. Dios siempre hace algo por nosotros. Desde el momento que usted se levantó esta mañana y pudo respirar, desde el momento en que le empezaron a hablar sus hijos por teléfono y pudo escuchar las voces de ellos, ahí está Dios. Vivamos en fe, hermanos, creyendo en el Señor. Y por último, vamos a ver la última faceta de esto. Dice el verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí ya estaba hablando de obediencia y de violar un mandamiento, el mandamiento principal de todo. Adorarás al Señor sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos son los mandamientos por excelencia. Mayor que el de honrar a tu padre y a tu madre, mayor que el amar a tus hijos, mayor que el respeto sobre cualquier cosa, mayor que la abstención de cualquier otro pecado. Amar a Dios y no postrarte ante nadie más, ese mandamiento es mayor que todos, porque incluso es mayor que amar a tu prójimo como a ti mismo.
porque lo tiene en segundo plano. Jesucristo dijo, este mandamiento es así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Al prójimo es secundario, a Dios se le ama sobre todas las cosas. Ama a Dios por encima de tu mujer, ama a Dios por encima de tus hijos, ama a Dios por encima de tu marido, ama a Dios por encima de tus padres, por encima de tus hermanos, de tus amistades y de tus hermanos en Cristo. Tú ama a Dios primeramente sobre todas las cosas, porque si no lo haces, tú no eres digno de Dios. Tú no eres digno de Él. Seamos dignos de Dios y seamos obedientes, porque esta es la prueba y la tentación para desobedecer. Y esta se ve tentada muchas veces: obedecer a Dios o desobedecerlo, caer en la tentación o no caer en la tentación. A Dios se le obedece. Satanás aquí estaba dando algo que no era de él, porque jamás tampoco fue del hombre. Dios le dio la mayordomía al hombre, le dio que sojuzgara la tierra, pero no se la dio. Vaya al Génesis y le dijo, ahí está la tierra para que la trabajes, te produzca comida, sojúzgala. En otras palabras, administrala. Pero el dueño de la casa sigue siendo Dios, y lo dice su palabra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos somos de Dios, todo es de Dios. No todos somos hijos de Dios, pero todo lo que hay en este mundo, fuera de este mundo, es de Dios. No es de Satanás. Satanás, lo que nosotros le entregamos fue nuestra mayordomía. Éramos mayordomos, éramos nosotros administradores de la tierra, y se lo entregamos a Satanás cuando pecamos. Le entregamos ese derecho a que ahora él esté controlando, pero en ningún momento es de él, y no va a ser de él tampoco. Dios ama la tierra, la creó con amor, la hizo con amor, así como nos creó a nosotros también con amor, como ha creado a los animales, a todo lo que existe, lo hizo Dios con amor. Y Él ama su creación y no se la va a dar a nadie. Y aquí dice que Éste le estaba dando. Te daré todo esto. ¿Qué estás dando si no es tuyo? Mentiroso. Jesucristo le dijo, aunque fuera tuyo, le dio a entender, jamás me postraré ante ti, porque hay algo que es mayor. Hay alguien que es superior. Vete, Satanás, le dijo. Ya cumpliste las 3 facetas de la tentación. Ya me tentaste en mi necesidad y no funcionó, porque para mí primero es Dios. Primero que mi necesidad personal. Trataste de persuadirme con la misma palabra, mal usada y mal aplicada, para que yo tentara a Dios, pero no funcionó. No voy a tentar a Dios, porque no voy a caer en el juego, ¿sí?, de perder mi fe por tentar a Dios. Yo voy a tener fe y voy a esperar el momento que Dios escoja, y no el momento que yo escoja. Y finalmente le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es todo, no va a haber más. Solamente Él es el único digno de toda adoración, de todo servicio, de toda alabanza. Él es el único. Y Jesucristo puso al Padre por encima de cualquier cosa, incluso por encima de sí mismo. Y dice la Escritura, y el diablo entonces le dejó, porque dice la Escritura, resiste al diablo y huirá de vosotros. Resístelo. Va a venir con 3 facetas. Va a venir a atacar tu integridad en tu necesidad. Va a venir a atacar tu integridad espiritual en tu fe. Y va a venir a atacar tu integridad en tu relación con Dios, en la obediencia y en la sujeción.
Pero si esas 3 facetas las logras tú, sobreponerte de ellas y seguir adelante y vencer toda tentación, entonces dice aquí la Escritura, Satanás se va a marchar y los ángeles vendrán a auxiliarte. Dios te auxiliará. Y Él va a proveer tu necesidad, va a proveer tu fe, va a incrementar tu fe y va a premiarte por esa obediencia. No temas servir a Dios. Deja a un lado la tentación. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Y no te dejes de caer por nada ni por nadie. Nadie debe de tener el poder sobre tu vida, solo Dios. Mucha gente le hace caso a un chisme, le hace caso a un problema, le hace caso a una enfermedad, a una adversidad. Es cierto que tenemos que pensar con la cabeza, es cierto que tenemos que hacer todo lo posible para solucionar nuestro problema, pero nunca pasando por alto la ley de Dios, nunca pasando por alto la fe, nunca pasando por alto la obediencia, porque esas 3 cosas Dios se agrada cuando las sabemos someter a Él. Busquemos al Señor, busque al Señor y deje que esta palabra haga en su vida un cambio, el cambio que usted ha estado necesitando hasta hoy. Dios lo bendiga. Y siempre acuérdese del Señor, porque Él, usted siempre está en el pensamiento de Él. Busque a Dios, hermano, búsquelo. Él ya hizo el trabajo más difícil. Él ya lo buscó a usted, lo amó primero y lo trajo a su redil, lo trajo a sus pies. Pero el que usted permanezca ahí, esa ya es decisión suya. No nos dejemos caer en tentación. Y si usted piensa que no puede, recuerde que hay una oración por excelencia que nos dejó Jesucristo. Y que aunque el cristiano no la usa mucho a menudo, porque esa oración normalmente se repite mucho en otras religiones, yo le diría, no se deje tentar por el diablo, pensando que si usted dice esa oración, usted está encajando en otro patrón. No. Esa oración la dejó Cristo. Y así como obedecemos cada una de sus palabras, hay que obedecer esta también, porque esta oración incluye todas las cosas. Se encarga de todas las cosas. No solo glorifica a Dios, no solo habla de nuestra necesidad personal, no solamente abarca la necesidad de fortalecer mi fe, no solamente me sujeta a la obediencia, sino también implora que seamos libres de toda tentación. ¿Quiere decirlo conmigo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, la honra, la gloria, por todos los siglos. Amén. Dios le bendiga, hermano, y el próximo miércoles estaremos viéndonos de nuevo. Bendiciones y que tenga un lindo domingo.